Ya, problema 47, como hemos mencionado en la primera parte del video. Acá está, la ecuación para I sub 0 va a ser igual a menos la corriente de malla I sub 2, porque es la única corriente que circula por esta rama, ¿no? Ahora vamos a plantear el sistema matricial. Bueno, en primera instancia me doy las variables, las corrientes de malla I1, I2 y I3. Vamos al elemento de la impedancia propia de la malla 1, este elemento, ¿no? Vamos a la trayectoria, en color azul, ¿no? 1 más 6, 7, más 8, 15, más 2, 17. 17 es la impedancia propia de la malla 1. Vamos al elemento 2, 2, impedancia propia de la malla 2. Vamos a la trayectoria en color rojo, ¿sí? Bueno, parto de acá, 6, más 8, 14, más 6, 20. Acá está, 20. Por último, el último elemento de la diagonal principal, la impedancia propia de la malla 3. Bueno, vamos a partir de acá, 2, bueno, es en el sentido contrario, ¿no? Partimos de acá. 3 más 2, 5, más 6, 11, más 1, 12. ¿Ve? Acá está 12. Ahora vamos a las copedancias. Copedancia entre malla 1 y malla 2. Los elementos compartidos entre las mallas de color azul y color rojo. ¿Sí? A ver, yo veo 6 ohmios más 8 ohmios son los únicos elementos resistivos que comparten. Va a ser 14. A ver, ¿qué signo? A ver, vamos a analizar elemento por elemento. Y 2 va en este sentido por esta resistencia y 1 en el otro sentido. La corriente I1 está circulando en este sentido por la de 6 y en este otro sentido por la de 8. ¿Sí? En ambas resistencias las corrientes están en sentidos opuestos, por lo tanto va a ser menos 14. Acá está. Oh, sí, pero no sería menos 20, perdón. Menos 20. Parece menos 14. Sí. ¿Cuál elemento más? ¿Puedes señalarlo con el Sí, marcador? 11 por 2. No, o sea, de la malla, de la De la corriente malla que 2. circula 1 y la I2, no sería menos 20, perdón. O 6 más 6 más 8. No. La corriente color azul no circula por esta resistencia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La corriente azul circula así, en esta malla. ¿Ve? No circula por esta resistencia de 6 ohms. ¿Está bien? ¿Te he podido responder a tu pregunta? Sí, sí, sí. Ya. Cuidado con eso, muchachos. Es importante definir qué elementos comparten las mallas. ¿Ya? En este caso solo son la de 6 y la de 8. Ambas en sentidos contrarios va a ser menos 14. Vamos al siguiente elemento, copedancia entre malla 1 y malla 3. A ver, con moradito, vale. Este elemento, a ver, vamos a analizar por qué es menos 7. Copedancia entre la malla de color azul y la malla de color verde. ¿Qué elementos comparten? A ver, creo que la corriente I2 no es tan explícita, ¿no? O sea, perdón, la corriente I3 es esta trayectoria, es esta malla, ¿sí? Ojo. A ver, ¿qué elementos comparten entre azul y rojo? Martín, a ver, por más puntos. Resistencia de 6 y 1 ohmio y la fuente Ya, pero de la 60 fuente en la voltios. matriz de impedancia sabemos que es 0, ¿no? Solo un Sí, ohmio sería y 6 7. ohmios, ¿no? ¿En qué sentido? 7 sería. ¿Sentidos contrarios o mismo sentido? Mismo sentido, Auxi. Mismo sentido. No, te has equivocado, mi estimado Martín. ¿Por qué? La corriente I1 está circulando así, ¿no ve? Hacia abajo y hacia abajo también por la resistencia de 6 ohms. Pero la corriente I3 está en el sentido horario. Por acá, a ver, está así, va a circular hacia arriba, en la de 6, y hacia arriba también en la de 1. En ambas resistencias tenemos sentidos opuestos, ¿no ve? Va a ser menos 1, menos 6, menos 7. ¿No ve?
Igual te voy a considerar, mi estimado Martín, porque has respondido a la primera parte de la pregunta. Bien, vamos al elemento 2, 3. Copedancia entre mallas 2 y 3. ¿Qué elementos comparten la malla de color rojo y la malla de color verde? Bueno, vamos a ser más explícitos con la trayectoria en verde. Es esa trayectoria, ¿no? Solo van a compartir esta resistencia de 6 ohms. ¿Vale? No hay más elementos que comparten la corriente color rojo y la corriente verde. Ahora vamos a analizar su sentido, su signo. La corriente I2 circula en este sentido, ¿vale? Hacia arriba. Ay, un ratito lo fregaba acá. Acá está, circula hacia arriba. Hacia arriba. La corriente de malla I3 circulará también hacia arriba. ¿Vale? Sentidos iguales, positivo 6. Listo, ya hemos obtenido todos los elementos de la matriz de impedancia. Ahora vamos al vector de voltajes. A ver, la malla 1 es en color azul. Acá esta es la malla 1. Esta va a ser la sumatoria de fuentes de voltaje en la malla 1. Bien, me fijo. La corriente I1 circula de más a menos por la fuente de 60. Después circula por la de 80, de menos a más, va a ser positivo 80 menos 60, ¿no? Bueno, acá es menos 60, no confundir. Solo que lo he colocado directamente en menos 20, ¿no? He tenido un error ahí. Así es. 80 menos 60, ¿no? Vamos al segundo elemento de la corriente de malla I2. La sumatoria de fuentes de voltaje en la malla 2. La corriente de malla 2 circula en este sentido por la fuente de voltaje. Va de más a menos. Por convención, negativo 80. Por último, la corriente de malla 3, en esta trayectoria, ¿no? Circula de menos a más en la fuente de 60 voltios. Por lo tanto, va a ser positivo. Positivo 60. Resolviendo este sistema matricial que voy a señalar en este momento, resolviendo este sistema matricial en sus calculadores, me da I1, I2 y I3 acá, ¿sí? Me voy con la ecuación 1 y simplemente reemplazo. I sub 0 va a ser igual a menos I sub 2, pero I sub 2 es menos 7.713. Menos con menos va a ser más, positivo 7.713. Curiosamente es el mismo valor que hace un momento, que al trabajar con las corrientes de malla típicas, ¿no? En conclusión, mediante estos dos problemas, el 46 y el 47, hemos definido que por cualquier planteamiento de mallas, siempre y cuando esté bien planteado, ¿no? Vamos a obtener el mismo resultado de la corriente de rama I sub 0, ¿sí? ¿Se ha logrado entender este pequeño problema, mis estimados compañeros? Sí, Oxy. Bien, vamos al Moisés. Llamar a lista, pues. Tal vez hay gente que quiere retirarse o algo, ¿no? Bien. Favor de conectar sus micrófonos, por favor, en fecha... hoy es 6 de noviembre. Del 30 de octubre han colocado todos sus nombres en el video de YouTube, ¿no? ¿O faltan? Unos 10 nomás creo que han colocado. A ver si lo hacen este fin de semana, por favor. Bien, vamos a empezar de Aguilar Machaca Joel. Presente, auxiliar. Ya. Aguirre García. Presente, auxiliar. Bien. Vamos al problema número 48. Dice primeramente encontrar las corrientes de malla y después las corrientes de rama, ¿sí? Este es un problema típico de examen porque te pide primero las corrientes de malla y después las corrientes de rama. Todas las corrientes de rama, ¿sí? Bueno. Antes de comenzar, ¿no? Vamos a definir el eslabón M para saber si realmente necesitamos 3 ecuaciones, ¿no? Hay una cosita muy interesante que involucra tanto el número de ramas como el número de nodos. Si yo trabajara solamente con el número de nodos principales,
tendría que trabajar con las ramas que unen solamente los nodos principales. ¿Ve? En el segundo caso, si yo trabajara con nodos principales y nodos simples, las ramas tendrían que unir también nodos simples y nodos principales. Para verificar esto, en este caso, solamente vamos a trabajar con los nodos principales que están en color rojo, 1, 2, 3 y 4. Bueno, tenemos 4 nodos, S es igual a 4. La cantidad de ramas, a ver, rama 1, rama 2, rama 3, rama 4, rama 5 y rama 6. Tengo 6 ramas. 6 menos 4 más 1 igual a 3. Efectivamente sale un sistema de 3 por 3. Vamos a plantear el sistema matricial de forma rápida, porque este es un sistema clásico, típico. Vamos al elemento 1, 1. Impedancia propia de la malla 1. 1 más 0 más 6, 7 más 3, 10 más 0, 10. Tengo 10. Impedancia propia de la malla 2. A ver, 0, 3, 0 más 1, 4 más 4, 8. Ahí está. Por último, impedancia propia de la malla 3. Parto de acá. 3 más 0 más 6, 9. Acá está, 9. Copedancia entre malla 1 y malla 2 es esta rama entre 2 y 4, ¿no? Entre punto 2 y 4. Simplemente va a ser 1 más 0 en magnitud. Ahora el signo. I1 e I2 están en sentidos contrarios al circular por esta rama. Por lo tanto, va a ser menos 1. Copedancia entre malla 1 y malla 3 es este elemento de 6 ohmios. ¿Ve? Igual, con el mismo criterio, menos 6. Por último, copedancia entre malla 2 y malla 3 va a ser este elemento de 3 ohmios, pero como I2 e I3 están en sentidos contrarios, va a ser negativo 3. Ya hemos obtenido la matriz de impedancias, vamos al vector de voltajes. Recordar, ¿no? El primer elemento corresponde a la sumatoria de voltajes de la malla 1. A ver, la malla 1 circula así, ¿no? Bien. Circula de más a menos en la fuente de 2 voltios, va a ser menos 2. Luego circula de más a menos en la fuente de 4 voltios, va a ser menos 4. Vale decir, menos 2, menos 4. Vamos a la malla 2. El segundo elemento del vector de voltajes, correspondiente a la sumatoria de voltajes en la malla 2. Esa es la malla 2, ¿no? Bien. Por la fuente de 6 va de menos a más. Va a ser positivo 6. Sigo mi trayectoria. Por la fuente de 4 voltios va de menos a más. Positivo 4. Por último, vamos a la malla 3. Es esta trayectoria. Y la corriente va de menos a más en la fuente de 5 voltios. Por convención, positivo 5. Ya tengo mi sistema matricial, lo pongo en la calculadora y me da estos 3 valores de corrientes de malla. Pero el problema me pide las corrientes de rama. ¿Cómo hago eso? Para las corrientes de rama, observamos cuáles corrientes de malla tienen en común. Y el sentido lo dará la corriente de malla de mayor valor. Se utilizará la siguiente notación de nodos. Es decir, si tenemos dos nodos, A y B, una corriente y subíndice AB significará que es una corriente que se dirige desde el nodo A hasta el nodo B. Vale decir que si dice IAB, quiere decir que va desde el nodo A al nodo B. Con esa notación de nodos, vamos a las corrientes de rama. Entre nodos 1 y 2, este nodo 1 y el nodo 2, ¿cuántas mallas comparte? Esta rama, que voy a señalar en color, a ver, Josman, para salvar una asistencia. Esta rama que está en color morado, ¿por cuántas mallas está compartida? ¿Sigue Josman o se escapó? Ah, vaya.
Bueno, para no perder tiempo, entonces vamos a decir que solo circula la corriente de malla I1, ¿no? Por lo tanto, la corriente va a ser, fíjate, la corriente de malla I1 va en este sentido, ¿no ve? La corriente de malla. Por lo tanto, por la convención que hemos dicho, va del nodo entrante al nodo saliente. Por lo tanto, va a ser desde el nodo 1 al nodo 2. Por lo tanto, I1,2 va a ser 0.495, ¿no? Ay, fuck, ¿qué hice? Ah, ya. Bien, vamos al nodo 1 y nodo 3. La rama entre el nodo 1 y el nodo 3. Básicamente es esta rama, ¿no? Y bien. Solo circula la corriente de malla I3, ¿no ve? Por esta rama. Y por lo tanto, el sentido es así, la corriente I3, ¿no ve? Saliendo del nodo 3 y llegando al nodo 1. Por lo tanto, la corriente de rama será I31, igual al valor de la corriente I3 de malla, ¿no? 1,512 amperes. Vamos a analizar los nodos 2 y 3. Esta rama. De la misma forma, por esta rama solo circula la corriente I2. Y evidentemente en este sentido, ¿no? Partiendo del nodo 2 y llegando al nodo 3. Por convención, esa corriente de rama se llamará I23, igual al valor de la corriente I2, como hemos mencionado, 1.879 amperes. Ahora vamos a las ramas compartidas entre mallas. Entre el nodo 1 y el nodo 4 tenemos esta rama, ¿sí? Compartida entre malla 1 y malla 3. ¿Ve? Veo, ¿cuál es mayor? Dice que I3 es mayor a I1. ¿Ve? ¿Por qué? 1.512 es mayor a 0,495. Por lo tanto, y además están en sentidos opuestos, ¿no ve? Por lo tanto, esta corriente de rama va a adoptar el sentido de la corriente de mayor valor, o sea, la corriente I3, ¿no ven? I3 está en este sentido al circular por esta rama. Y por este sentido me guío. Parte del nodo 1 y que llega al nodo 4, la corriente de rama será I1,4. En magnitud será I3 menos I1. Me da 1.017 amperes. Vamos al análisis de la rama entre el nodo 2 y el nodo 4. Esta rama de acá. ¿Sí? De la misma forma, es una rama compartida entre malla 1 y malla 2. ¿Cuál es mayor entre malla 1 y malla 2? I2 es mayor a I1, como dice acá. ¿Ve? Por lo tanto, I2 va a dar el sentido. I2 da este sentido. ¿Ve? Al circular por esa rama, hacia arriba. Por lo tanto, va a ser, sale del nodo 4 y llega al nodo 2, por lo tanto va a ser I42 esa corriente de rama. En magnitud va a ser la diferencia, ¿no? Entre el I2 menos I1, mayor menos menor. Y me da 1,384 amperes. Por último, entre nodos 4 y 3, es esta rama de acá. Compartida entre malla 2 y malla 3. Veo cuál es mayor. I2 es mayor a I3. ¿No ven? Acá está. I2 es mayor a I3 porque 1,879 es mayor a 1,512. Por lo tanto, I2 va a dar el sentido. I2 circula en este sentido, ¿no? Por lo tanto, sale del nodo 3, llega al nodo 4, por notación, la corriente de rama será I34, igual a mayor I2 menos menor I3, y me da 0,367 amperes. Con eso ya hemos determinado las 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrientes de rama, ¿sí? Me parece prudente que si no han entendido esta parte, pueda volver a explicar porque es una parte muy importante en todo el semestre. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Se entendió, Auxi. Listo. Mm. Bueno, vamos a este problema 49. Es uno distinto. Está en la práctica, si no me equivoco. Solo que está dibujado de otra forma. En la práctica, si no me equivoco, está dibujado en forma de rombo, así, ¿ya? Entonces el punto A, el punto B, así.
Pueden revisar sus prácticas, así está dibujado, ¿sí? Es el mismo circuito, solo que acá yo lo he dibujado para la clase en forma de rectángulo, ¿sí? Bien, determinar la caída de voltaje entre A y B. Paso 1, debemos definir las corrientes de malla. Esta es bueno, lo van a ver en las diapositivas, la obtención del eslabón considerando en la primera parte solo nodos principales y en la segunda nodos principales y nodos simples. Revísenlo, por favor. Es un circuito de dos mallas, ¿ya? Primero vamos a obtener las corrientes de malla I1 y 2 y posteriormente las corrientes de rama que van a circular por la resistencia de 4.7 y la de 8.2. Resolviendo, acá está. Estas son las corrientes IX que estoy mencionando acá e Y. Vamos a plantear el sistema matricial con las corrientes de malla I1 e I2, ¿ya? Impedancia propia de la malla 1 va a ser 10 más 4.7 más 2.2, 16.9. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 4.7, menos 2.2, menos 6.9. Impedancia propia de la malla 2, 8.2 más 3.9 más 2.2 más 4.7, 19. Vector de voltaje, solo en la malla 1 hay una fuente de voltaje y la corriente I1 va de menos a más, positivo 8. En la malla 2 no hay fuentes, 0. Resolviendo este sistema matricial, tengo estos dos valores de corrientes de malla. Ahora vamos a hallar las corrientes de rama, ¿sí? Porque es necesario. Voy a trabajar con la trayectoria de caída de tensión en color verde para obtener la tensión BAB, porque es lo que me pide, ¿no? Hallar la tensión entre los puntos A y B. Y bien, IX, si se dan cuenta, vamos a dibujar acá. I1 era así, ¿no ve? Ambas corrientes de malla eran en sentidos de las manecillas del reloj. I1 e I2, ¿no? IX va a ser igual a I1 menos I2, porque I1 va así, e I2 va en sentido contrario, ¿no ve? IX va a ser igual a I1 menos I2 y me da 0,35394 amperes. Y es igual a la corriente I2, ¿no ve? Esta es la corriente I2, que lo hemos dibujado hace un momento. Va a ser igual a la corriente Y, ¿no ve? Acá está, coloco el mismo valor de I2. Acá indica, las corrientes IX e Y nos ayudarán para hallar la caída de tensión entre A y B, siguiendo la trayectoria de caídas de tensión de color verde, ¿ya? Partiendo del punto A en color verde y llegando al punto B. Bien. Vamos a utilizar la convención que hemos mencionado en la anterior clase y esta clase, ¿sí? Si la corriente coincide con el sentido de análisis, caída de tensión negativa. Si la corriente no coincide con el sentido de análisis, caída de tensión positiva. Si recordamos esta convención, vamos al problema. Esta ecuación que estoy señalando en este momento es la ecuación de caídas de tensión en la trayectoria de color verde. Parto del punto A, digo BA. Elemento de análisis, resistencia de 4.7. Por esa resistencia circula IX. IX está en sentido contrario a la trayectoria en color verde. Porque la trayectoria en color verde está en este sentido, ¿no ven? A circular por esta resistencia. ¿No ven? Va así. Por convención es positivo 4.7 por IX. Siguiente elemento de análisis, a ver, estamos partiendo así, ¿no? BA más 4.7 IX, este elemento de 8.2. La corriente IY comparte sentido con mi trayectoria en color verde. Negativo 8.2 IY. Sigo mi trayectoria y llego al punto B, menos BAB. Menos porque estamos hablando de una diferencia de potencial. BA menos BB, esta va a ser igual a BAB. Simplemente despejando, ¿no? Menos 8.2 Y pasa a sumar y 4.7 YX pasa a restar. Simplemente reemplazamos los valores de Y e YX, ¿no?
BA va a ser igual a 8.2 por IY menos 4.7 por IX. La respuesta me da menos 0.00843 voltios, que es lo mismo a menos 8.43 milivoltios. ¿Se ha logrado entender este problema, muchachos? Es muy importante entender el concepto de caídas de tensión y trabajar con las corrientes que más nos convienen. Bueno, si todo está claro, si no hay preguntas, vamos a un O sí, problema que... perdón, Ya, ¿qué pasa? una observación. ¿No se podría hacer al revés, perdón? O sea, usted empezó Desde- de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? No. O sea, del punto A, pasando por la resistencia de 2 ohms Ah, y claro, la también resistencia se de puede. 3. Y tendría que salir el mismo resultado. Sí se puede Y hacer. una cosa, y una pregunta más. ¿Por qué puso, voy a volver a repetir, por qué puso menos voltaje en B sub B, o sea, negativo en la ecuación? Ah, ya. El concepto de caídas de tensión implica una diferencia de potencial. Como dice, diferencia. Si yo, a ver, aquí lo vamos a hacer. Si yo tengo acá dos puntos y acá cualquier elemento de circuitos, ¿no? Tengo dos puntos. Un punto A y un punto B, ¿lo ve? Si yo tengo mi voltímetro en los puntos A y B, está midiendo la diferencia entre el punto BA menos el punto BB. Por eso es diferencia de potencial. Ahora bien, imagínate que acá está toda mi trayectoria, la resistencia de 4.7, la de 8.2 y al final llego a BB. Obviamente va a ser menos BB, ¿no ve? Es por eso que siempre se debe poner menos BB, ¿sí? Porque es una diferencia de potencial. Y sí, pero la ecuación que está usando ahorita es creo, si no me equivoco, es la ley de Kirchhoff, ¿no? De voltajes, pero creo que eso era para una malla cerrada, porque, o sea, en este análisis parece que no cierra, ¿no? O sea, la flecha verde que dibujó no cierra, ¿no? En una malla. Eh, o sea, mi pregunta es, ¿no estaría mal esto? O sea, esa cosita me está confundiendo un poquito. No. Mm, el concepto de Kirchhoff dice para mallas, ¿no ve? La ecuación de sumatoria de fuentes de voltaje más sumatoria Las de caídas de caída de tensión. tensión es Sí. igual a cero. En este caso no es una malla cerrada, no es una trayectoria cerrada, pero puedo obtener las caídas de tensión. ¿Vale? Puedo obtener, no es que no. El criterio que se está utilizando acá es obtener la caída de tensión entre dos puntos. No necesariamente tienen que ser cerrados. ¿Sí? Y por eso es que esta ecuación me funciona. No necesariamente tiene que ser un circuito cerrado para aplicar las caídas de voltaje. Ok, Yauxi. Listo. Bien, vamos al siguiente problema que es un asterisco. Bueno, son dos problemas, ¿no? Creo que tú, Martín, me preguntaste, ¿qué pasa si conecto dos fuentes de voltaje en paralelo? ¿Recuerdas hace unas 3 o 4 clases? Sí, Yauxi, yo fui. Ya, bien. Esta es una... Pucha, creo que han desertado muchos, ¿no? Bueno. Analizar el comportamiento de dos fuentes de voltaje del mismo valor conectadas en paralelo con la misma polaridad y obtener la corriente que circula por la resistencia de 4 ohms. Bien. Inicialmente vamos a plantear el sistema matricial. En la malla 1, la impedancia propia es 0, ¿no ve? Porque las fuentes implican resistencia 0. Acá el elemento 0. Copedancia entre malla 1 y 2, 0 también, ¿no ve? Impedancia propia de la malla 2, 4, solo 4, ¿no? Acá está. Vamos a la parte del vector de voltajes. La corriente I1 circula de menos a más, por lo tanto va a ser positivo 100. Sigo la trayectoria, va de más a menos, menos 100. Va a ser 100, más, 100 menos 100, 0. ¿Ve? Para la malla 2 solo hay una fuente de voltaje. La corriente I2 va de menos a más, por lo tanto por convención va a ser positivo 100. Simplemente resolviendo este sistema de ecuaciones, dice que I2 es igual a 100 entre 4 igual a
25 amperes. Este resultado indica que podemos obtener un circuito equivalente a este circuito de dos fuentes en paralelo, simplemente conectando una sola fuente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, para el circuito de la parte derecha, I sub 2 va a ser igual a, por ley de Ohm, 100 entre 4, ¿no? Igual va a dar 25 amperes, ¿sí? Por ese criterio, entonces, decimos que cuando tenemos dos fuentes del mismo voltaje y conectadas con polaridades iguales, el equivalente es una sola fuente del mismo valor, ¿sí? Ya hemos demostrado esa parte. Vamos un poco más a algo más práctico, porque sabemos que el modelo de una fuente real implica una fuente en serie con una resistencia en serie, su resistencia interna, ¿no ve? Vamos a analizar esta parte. Analizar el comportamiento de los dos circuitos mostrados mediante el uso del modelo real de una fuente de voltaje, es decir, considerando una pequeña resistencia interna, la de 1 ohmio, y comparar el resultado de la corriente que circula por la resistencia de 4 ohms. ¿Por qué quiero hacer esto? Acá hemos dicho que si conecto dos fuentes en paralelo, deben cumplir dos condiciones: misma polaridad y mismo voltaje. En el circuito 1 se cumple, ¿no ve? Porque, digamos, esta es una fuente real. La FEM en serie con su resistencia interna. Acá lo mismo, ¿no ve? Tenemos dos fuentes en paralelo, tanto del mismo valor como de la misma polaridad. En el circuito 2 acá ya varía, es una fuente de diferente valor, ¿sí? Bien, vamos a analizar rápidamente porque no tengo mucho tiempo. 3 minutos para la reunión, a ver. Bueno, se va a plantear el sistema matricial. La impedancia propia de la malla 1 va a ser 1 más 1, 2, 2. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 1. Menos 1, menos 1. Impedancia propia de la malla 2, 4 más 1, 5. Vamos a la parte del vector de voltajes. Sumatoria de fuentes de voltaje en la malla 1. A ver, va a ser acá, menos 100, más 100, 0. En la malla 2, la corriente I2 va de menos a más, positivo 100. Resolviendo este sistema me da I1 igual a 11.11 amperes, I2 a 22.22 amperes, y la corriente que me interesa por la resistencia de 4 ohmios es la corriente I2, ¿no ve? Recordar, 22.22 amperes. Vamos al segundo circuito, de la misma forma. Impedancia propia de la malla 1, 2 ohmios. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 1. Impedancia propia de la malla 2, 4 más 1, 5. Fuentes de voltaje. En la malla 1, negativo 200, positivo 100, menos 100. En la malla 2, positivo 200 porque la corriente I2 va de menos a más. Resolviendo este sistema matricial, tengo que la corriente I2 es igual a 33.33 amperes. Conclusión. Se evidencia que para el circuito 2, la corriente que circula por la resistencia de 4 ohm es mayor comparando con el circuito 1, porque en el circuito 1 I2 es igual a 22.22 amperes. ¿No? Por lo tanto, no se recomienda conectar dos fuentes de voltaje en paralelo con diferente voltaje porque la corriente aumenta, ¿sí? Bueno, con eso llegaremos a la conclusión de esta clase número 10, muchachos. Espero haber podido aclarar sus dudas, haber avanzado. Creo que unos 5 o 6 problemas hicimos hoy, ¿no? Bueno, si tuvieran alguna pregunta hasta el momento, o si no, nos veremos el siguiente viernes, por favor. Está bien, Auxi. ¿Listo? Gracias, muchachos, por asistir. Nos vemos el viernes. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Elizabeth. Nos vemos. Chau. Hasta luego, Oxy. Chao, chao. Nos vemos, muchachos.